Compañeros, me corresponde dar algunos datos de Otto René. Otto nació el 25 de abril de 1934 en Quetzaltenango. Cuando ocurrió la gloriosa Revolución de Octubre, apenas tenía 10 años. Aquellos acontecimientos memorables impactaron para siempre su formación infantil y juvenil. Percibió en forma extraordinaria la reforma agraria, comenzada por el doctor Juan José Arévalo, a la par de su humanismo inconfundible, así como valoró la perspectiva del soldado del pueblo que es el coronel Juan Jacobo Arben Guzmán. Aquella primavera, cuando expropió a la United Fruit Company el 85% de las tierras que mantenía de forma ociosa, penetró a la conciencia del compañero. Así las cosas, el compañero Otto René profundizó desde su juventud el espíritu de aquel magno acontecimiento que prometía cambiar para siempre la historia del pueblo de Guatemala. Ya en 1954, cuando la CIA y el imperialismo norteamericano derrocaron al gobierno democrático de Juan Jacobo Arben Guzmán, Otto René tenía 20 años. Ya en ese entonces era presidente de la Asociación de Estudiantes de Postprimaria y uno de los activistas del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. Como era lógico, la vida política de Otto René lo llevó a la toma de decisiones con la misma dirección. Con otros jóvenes fue exiliado la primera vez hacia El Salvador, donde fue pintor de brocha gorda para ganarse la vida. También fue empleado de un parqueo de carros, como también fue vendedor de libros para subsistir. A todo esto Otto siempre escribía e incansablemente. Siempre estaba en las tareas creativas cuyas letras expresaban la firmeza y esperanza de sus convicciones, las letras llenas de pasión y de amor. En 1955, Otto René obtuvo el Premio Centroamericano por la Universidad de El Salvador. En 1956 le entregaron el Premio Autónomo y en 1958 logró el Premio Filadelfo Salazar, ambos por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aunque antes, en 1957, obtuvo el Premio Internacional de las Juventudes Democráticas, llevando al mismo tiempo con gran entrega sus tareas clandestinas. Con esas responsabilidades entraba y salía entre El Salvador y su querida Guatemala. En 1957 regresó a Guatemala y siguió en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y en ese momento le otorgaron una beca internacional para seguir estudiando en la República Democrática de Alemania. Luego, en 1959, inició sus estudios de letras en la Universidad de Leipzig y en 1962, con un grupo de cineastas que preparaban la filmación de las luchas de liberación de los pueblos de América Latina, Asia y África, se incorporó con ahínco a las tareas de documentales históricos políticos. Este grupo de jóvenes militantes del cine político eran dirigidos por el holandés Harris Evans. Cuando Otto culminó sus estudios, volvió a Guatemala en 1964, continuando su trabajo revolucionario y principalmente escribiendo más poesía, haciendo de su vida la construcción organizativa, fundado en sus ideales, a la par de sus acciones clandestinas. Cabe destacar que dirigió el grupo de teatro de la municipalidad. Su vida clandestina se nutrió desde el movimiento rebelde 13 de noviembre. En 1965 fue capturado y mandado al exilio a México, y entonces fue nombrado representante internacional por Guatemala ante el comité organizador del Festival Mundial de la Juventud, celebrado en Argelia. En 1966, con su regreso a Guatemala, se incorpora a las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, bajo la dirección de César Montes. Por su convicción y espíritu de lucha, llegó a ser el responsable de propaganda y de la educación del Regional Oriental de las FARC. El compañero Otto fue herido en combate y con él también capturaron a nuestra compañera Nora Páez. Los torturaron, los mutilaron y quemaron vivos. El 19 de marzo de 1967 en la zona militar de Zacapa. Murieron sin doblegarse, sin rendirse. Luis Cardosa y Aragón dice de Otto:
que es indudable la unidad entre su pluma y su fusil y su pluma. Están llenos de montañas y de llenos de cielo y de pueblo, siendo estos dos actos admirables, muy ligados con el amor, delicadeza y verdad. Su obra es amor, ira y entusiasmo. Con ese amor y entusiasmo hoy le atributamos un homenaje especial. Hoy rendimos un homenaje histórico a ambos y con él a todos, conocidos y desconocidos, que dieron sus vidas porque entregaron su juventud e ideales por una Guatemala diferente que es posible. Otro es conocido entre otras tierras y muchas universidades, pero aquí en su patria la historia oficial ha permitido inútilmente hacerlo un invisible. Por su altura, los gobiernos e instituciones de Guatemala están en deuda con él. Por ejemplo, el Ministerio de Educación debe dedicar un día escolar para que la juventud enfoque su vida y su rendimiento estudiantil en la vida de Otto René y Nora Pais, cuya formación e ideales definidos siguen mostrando su camino, al camino de la juventud. Y sigue diciendo Cardosa y Aragón, que su pluma da la razón a su fusil. El fusil es su pluma, desesperada de las palabras. Los poemas de Otto René son como los de un arcángel con corazón de alondra. Se siente su esfuerzo, su fuerza y su suavidad de espuma. Sus líneas son tersas y suaves. Su poesía es nostalgia de amor de una tierra perdida y recobrada con su sangre. Su poesía es comprometida y cuando pasó fronteras nunca olvidó su nido. A Otto René le dolía Guatemala, pero su dolor local sentía un dolor sin límites e indignación humana. Él es un poeta de amor. El compromiso de la poesía es consigo mismo. El amor y la indignación lo llevan a las montañas, por unos ojos azules, por los ojos negros de su pueblo. Sigue Cardoso y Aragón. La generación de Otto René y Roberto Obregón fue una generación golpeada por la barbarie de nuestra historia. Sienten por Guatemala pasión, fervor y pena por Guatemala, y son parte de la justa voluntad de combatir una sociedad anacrónica y fratricida de miseria y atraso. Otto René y Roberto y Nora están llenos de albas, de sentimientos y valores grandiosos. Son como una voz de ternura y amor. Otto René es el heroico poeta de su pueblo. Por eso siempre dice, vamos patria a caminar, yo te acompaño. Son los poetas que condenan la infamia, sus hermosas vidas, su martirio, son la apótesis de su palabra. Son gentes cabales, líricos, transparentes y de una sensibilidad profunda. Su muerte nos estremece, es como Guatemala sentida por uno de sus hijos, que la llevan en sus entrañas con entrega inmensa. Otto René, Roberto y Nora son figuras cimeras, martirizadas por sus razones y por sus ideales. Desaparecieron inolvidables para siempre, siempre inolvidables. Los grandes levantamientos populares no se han debido nunca en Guatemala a influencias propiamente ideológicas, sino a situaciones insoportables, claras y precisas como la miseria, el desprecio que engendran violencia y hambre. Para acabar para siempre con la discriminación racial y las condiciones de procedimiento que siguen golpeando a nuestro pueblo desde esa realidad de nutrición, enfermedad, impunidad e injusticia social que aún sentimos y vivimos. Seguir los pasos. ¿Aló? Seguí fuerte. Seguí fuerte. Seguí fuerte. Es el camino que nutre con la juventud y solo con la juventud de nuestro suelo. Nuestra sociedad sigue obsoleta, mata gente y niños, como una sociedad enferma. Somos un país realmente indígena. ¿Cómo podemos hablar de democracia cuando sabemos de la existencia inhumana de la inmensa mayoría de los compatriotas? Por eso dieron su vida y su canto. Su vida fue excepcional y su muerte también. Nos dejó el sol en el polvo. Fue su vida ejemplar. Lanzarse a las montañas fue una acción generosa y amorosa. En ellos perdurarán todos los que han muerto combatiendo y vivirán
cuando Guatemala recupere su civilización. Gloria eterna para Otto René, para Roberto y para Nora Pais. Y con la alegría del convencimiento de su lucha, hoy juramos de seguir sus pasos, como hijos de la misma tierra, hijos e hijas de una misma historia, y el cielo que los tiene en su seno. Muchas gracias.